Hello días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos preparándonos para salir a hacer un par de cosas. Una que me hace mucha ilusión, que os cuento un poco más de qué va la vaina. Y luego nos iremos a tomar un café y a preparar unas cosas. Ah, la camiseta es nueva, justa, es linda, es de Shein. Y no suelo dejar nunca la referencia de las cosas que llevo, pero el otro día me dijo una chica: a mí sí me interesa que digas de dónde es la ropa que llevas, así que si me acuerdo, si no recordádmelo en comentarios, por favor, os dejaré de dónde es esto por si acaso a alguien le interesa y se lo quiere comprar. Me toca peinarme. No sé qué hacerme bien el pelo, la verdad. Y esperad un momentito que os coloco aquí. Hace calor. En verdad hace calor. No sé por qué me he puesto este top porque ya es de manga larga. Y no sé si me voy a asar. Pero es que era como, o me lo ponía hoy o ya no había un momento del año donde ponérmelo. Igual me dejo el pelo suelto, porque está lindo, creo. Pero igual me molesta. Os voy a contar lo que vamos a hacer hoy. Ya estoy maquillada y eso. Se supone que era un maquillaje make-up, no make-up. De hecho, no llevo prácticamente nada. Lo que pasa que las pestañas se me han salido de control. Entonces parece que voy más maquillada de lo que voy, pero no llevo ni sombras. Hoy no me he maquillado mucho porque hoy tengo mi primer tratamiento ever en la vida de... No sé si se pronuncia Indiva, Jaiva, no sé cómo se pronuncia, que es un tratamiento que es bueno para la circulación, bla, 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 bla. Y entonces, pues a eso voy yo. Y como no sé, creo que me van a hacer tanto en las piernas como por aquí, ¿sabes? Como para el sistema linfático de por aquí. Y pues no quería ir muy maquillada porque yo creo que me van a hacer desmaquillarme allí, ¿sabéis? Porque yo creo que aquí en la cara me la hago. Por si acaso no me hiciesen nada en la cara, para no ir como fresh durante el día, porque luego quiero ir a una cafetería, quiero comprar las cosas y tal, pues quería ir maquillada. Entonces, el plan de hoy es ese, luego es ir a la cafetería y mañana nos vamos de viaje. Estoy muy contenta, estoy realmente contenta porque estoy... A ver cómo digo esto sin que suene mal, ¿no? Porque habrá gente que me dirá: ¿cómo se te ocurre? Pitido aquí. Estoy hasta el de Tokio. No sé si de Tokio sería la palabra, pero estoy hasta el coño de vivir en Tokio y de estar en Tokio porque está siendo muy complicado últimamente. Es un tema esto que os he contado muchísimas veces, pero es que realmente cada vez está más intratable. O sea, ir por Shibuya es terrorífico. Es como estar paseando por los Juegos del Hambre todo el rato, de verdad. Yo necesito que el nivel de turismo no que rebaje, porque no necesito que rebaje, necesito que distribuya. Porque además siento que la gente está viniendo hasta Tokio, se está gastando una pasta, está haciendo 10.000, 13.000 kilómetros para venir hasta aquí. Y realmente se está quedando en ver 4 cosas como si fuera esto un parque de atracciones. Y Japón es tan grande, tiene tantas cosas por enseñar, que yo personalmente estoy un poco agobiada de que todo el mundo esté en Hachiko, en Shibuya, en Shinjuku y en 4 cosas más. Y en Asakusa y ya está, ¿sabes? Y es como, entiendo que son zonas bonitas, pero hay tantas zonas bonitas que es que ya llega un punto que creo que lo que debería ser es que la gente fuese a otros sitios. Pero bueno, esto ya es mi percepción. Igual estoy condicionada porque yo vivo aquí y vosotros me decís: ¿cómo se te ocurre? Me hace mucha ilusión ir a Shibuya. Y de verdad, lo entiendo, pero es que te hace ilusión a ti y a 50 millones de personas más a la vez. Hoy no voy a pasar por Shibuya. Sí, voy a pasar por Shibuya, joder. Es una maldición. O sea, no me malinterpretéis, hay muchas cosas que hacer en Shibuya, pero es que hay tanta gente. Entonces, hoy voy a pasar por Shibuya también porque de camino a lo de las piernas tengo que pasar por Shibuya a coger un bus y a ver si puedo grabaros un poco de camino para que veáis lo que os digo de la gente. De todas formas, siempre he ido grabando por aquí en plan de Dios, cuánta gente, Dios, cuánta gente. Entonces, esto no es algo que os vaya a pillar de nuevas, así que estoy muy contenta de irme mañana de Tokio. Nos vamos a ir a un sitio además que me gusta un montón, que es la zona de Tohoku, la zona de Miyagi, pero no adelanto nada, lo veréis mañana. Vamos a hacer unas cosas súper chulas. Y dicho esto, el tratamiento de Indiva, por cierto, me lo voy a hacer porque yo, igual sois nuevos, igual habéis llegado hace poco, hace muchísimo que no hablo de esto, entonces pues bueno, yo tengo una cosa en las piernas y en los brazos, que cada vez se me ha hecho más grande, que se llama lipedema. Entonces hay ciertas cosas que yo hago, llevar compresión siempre, hago ciertas cosas cuando puedo, masajes linfáticos, porque eso ayuda un montón, que me ayudan con mi condición, ¿vale? Entonces, Indiva es una de las cosas que están como recomendadas y hoy por fin voy a probarlo. Estoy muy emocionada, no sé si va a doler, si no, yo he leído que no. Estoy emocionada, pero también estoy nerviosa, así que bueno. Igual dejamos el pelito suelto, igual le pongo una diadema o algo, porque creo que it's giving, ¿no? Y ya está, nos vamos a ir, realmente me callo ya. Primero al masaje y luego os cuento qué tal el masaje, qué tal me ha parecido, si cumplía mis expectativas o no, porque al final son 26.000 yenes creo que me ha costado, que os dejaré por aquí cuánto es porque no lo sé. Y os diré si realmente es algo que merece la pena o no. No sé cuánto costará en vuestros países o si os lo habéis hecho o no, yo os leo en comentarios porque me viene muy bien saber vuestra opinión. Y lo que me viene muy bien también, por cierto, que os caéis, son los likes en el vídeo. Siempre os pido que comentéis y obviamente yo amo leer vuestros comentarios. Últimamente estoy respondiendo todos los comentarios además, o todos los que puedo, prácticamente todos, si no os doy like. Pero me han echado un poco la bronca porque me han estado diciendo desde el propio YouTube que lo que necesito es pedir que me deis likes, porque gracias a ver los likes el propio YouTube es que puedes recomendar mi vídeo o no. Así que por favor, dejad like en el vídeo, que a vosotros cuesta nada y obviamente es totalmente gratuito. Pues dicho esto, nos vamos, que hoy tenemos un día cute de paseo por Tokio. Let's go. Oye, pero así, solo con ese foco,
sin todos los que me había puesto por aquí, porque es que claro que tenía calor, es que parecía esto un estudio de grabación de Hollywood. No está mal tampoco, ¿no? Si os quiero grabar como desde aquí cuando me estoy peinando, que al final no me he peinado porque no he hecho falta maquillando, yo creo que esta luz también queda bonita. Como chiaroscuro, ¿no? En plan, Bernini. Bueno, vámonos. Qué guapa, qué súper cute. Os juro por Dios que hoy hace un viento que me siento conectadísima a mis raíces. Puedo sentirme en Zaragoza prácticamente. Os tengo que contar una cosa. Estoy intentando volver a ir en bici. He estado como 10 años o así sin ir en bici por cosas y ahora quiero volver a ir en bici porque además en este país se usa muchísimo la bici y la quiero utilizar tanto por conveniencia como porque realmente me gusta ir en bici. Y os lo he puesto por Instagram, que por cierto si no me seguís es momento de seguirme. Estoy yendo a recuperar mi skill de ir en bici. No me he grabado por aquí porque me da vergüenza, pero en Instagram os he dejado algunas fotos y un pequeño vídeo. Este año creo que es el año de comprarme una bici. Veremos si en unas semanas o en unos meses, quizás meses, pero tengo ahí la idea. Me compro la bici por fin. De todas formas, el próximo día que voy a ir en bici no lo sé, pero el próximo seguro os llevo conmigo para que me deis tips y cosas. Yo iba muchísimo en bici cuando era más adolescentilla y niña. En plan de niña, estaba siempre montada en una bici, era una locura. Pero luego, por cosas de la edad, dejé de ir y quiero volver a ver qué pasa. Os juro que hoy, de verdad que es que me siento conectada con mis raíces, de verdad que esto es Zaragoza total. Menudo viento. Pero aguanta, Slay. Hola amigos, ya hemos terminado el Indiva y ya hemos vuelto y estamos en una cafetería. A ver, voy a probar el moca. Es la primera vez que vengo a este sitio y no tengo claro. En Google dicen que está rico, vamos a ver. Pues sí que está bueno. Sí que está bueno. Además le he puesto leche de avena y está realmente bueno. A ver, cosas. He vuelto del Indiva. Y por cierto, yo el eyeliner hecho, que antes no me lo había hecho, porque I'm gonna finish this quick. Acabo de volver de hacerme el Indiva y la verdad es que ha sido una sensación interesante. En plan, no me dolía mucho, se sentía calentito, era como un masaje. He estado 120 minutos y de verdad es algo que he sentido como que al terminar tenía las piernas más blanquitas, menos pesadas, no me dolían. Así que realmente si os pasa algo como yo, al estrés también, y muchas chicas también se lo hacían, me lo han dicho en este sitio, cuando se hacen rollo liposucciones o algo así, que la piel se queda como con enema, todo lo que sea retención de líquidos básicamente, Indiva funciona. Así que a ver, yo me he hecho una sesión, no os voy a decir en plan de guau, de repente es un antes y un después, no, pero os digo que no está mal. Y esa es mi review totalmente sincera de la situación. Y ya está, ahora vamos a tomar un café y a terminar de pasar la tarde por aquí. Luego vamos a ir al gimnasio y luego vamos a ir a un combini también. Así que ese es el plan de hoy. ¿Sabéis algo gracioso? Estoy en una cafetería pública, ¿vale? Y hay muchísimo ruido, hay gente gritando al fondo, hay gente haciendo un café y yo estoy con un micro y apenas hago ruido, básicamente porque estoy hablando como están hablando dos chiquitas que tengo a mi derecha, conversación normal. ¿Os podéis creer? O sea, esto es algo que no me pasa usualmente, pero coge una señora y me dice, ¿puedes por favor no grabar? Es que no me gusta que la gente grabe en público. Y yo es como, ok. Y le intento decir, pero es que estoy grabando, no voy a hacer ruidos, un minuto, de verdad, es que grabo mi día a día porque me dedico a esto también. Y de hecho me he presentado, digo, me llamo María, ¿tú cómo te llamas? Te explico un momento, no voy a tardar de verdad, hago menos ruido que otras personas que están aquí alrededor, de hecho, y que estamos en una cafetería, no estamos en una biblioteca, es normal hablar. Y de hecho es una cafetería como con espacio de coworking, o sea, como con... No es una cafetería silenciosa de venir a leer, por ejemplo, ¿no? Y me ha dicho que no, que simplemente que no quería hablar conmigo, que no quería presentarse y que simplemente lo que le molestaba era que grabase. Pero creo que lo que le molestaba era que lo estaba haciendo en español. Porque, bueno, pues la gente es así. Qué cosas os voy a decir, ¿no? Y es curioso porque a mí los japoneses esto no me lo han hecho. Una señora me lo ha hecho, la verdad. Pero qué curioso porque la gente anglo es más... Las señoras anglo a veces son más así, ¿no? Lleva el pelo muy cortito y muy rubio.
Momento. Bueno, documento raro, que no hay nadie. Esto aquí tan pequeño y tan humilde es mi gimnasio. Está bastante guay. Eso es un sofá de masajes. Esto es pues para hacer cinta. Tenemos la bici. Tenemos máquinas varias para hacer leg press, chest press. Y este no me acuerdo cómo se llama. Es para hacer así. Abdominales. Y luego, mirad esto que vais a flipar. Bueno... Podemos poner lavadora y secadora también. Sí, en el gimnasio todo entra, ¿eh? Pero es que además, a ver si no hay nadie. Para blanquear los dientes, os lo juro por Jesucristo, para blanquear los dientes, ¿hay alguien aquí? No. ¿Esto qué? Es como para hacerte unos tratamientos estéticos. MS se llama. No tengo claro. Si alguien lo conoce. Y aquí hay alguien, ¿no? Para depilarse. Y está todo, incluido en el precio del gimnasio. Así que nada, yo voy a hacer lo que hago siempre, que cuando me voy y estoy fuera durante todo el día y luego quiero venir al gimnasio, porque yo a veces voy por la mañana, a veces voy por la tarde y no tengo un horario fijo. Que ahora me quito la camiseta, me quito la falda y llevo aquí en el mini bolsito este, llevo una camiseta que es la que me pongo para entrenar y me cojo un moñito. Ay, bueno, también está esto, una zona libre, digamos, para hacer aquí lo que quieras. Yo a veces me pongo vídeos ahí, tipo sentadillas, tal, y las hago aquí, o estiramientos, lo hago aquí. Y esto que aquí vamos ahora, que es para cambiarse. Ah, bueno, y se me olvidaba la joya de la corona. Un putísimo karaoke, lo que pasa es que está roto. No me está pagando el gimnasio, pero es que es guay. Chiquito, pero tiene sus funcionalidades, en fin. Corto y cambio. Ah, y lo que también tenemos, que se me olvidó enseñar, es... Está fuera, no lo voy a enseñar, pero está... como baterías portátiles para cargar el móvil mientras estamos aquí. Vamos a empezar. Voy a subirme ahora a hacer un poco de bici o algo, porque es que no sabéis lo enfadada que estoy con lo que me ha pasado antes en la cafetería, porque yo sé que ha sido porque soy una chica grabando, ¿sabéis? Una chica joven grabando tal, y eso a la gente les jode y diráis, ¿a qué más da una tía en la cafetería? Sí, no me ha molestado solo por la cafetería en sí, me ha molestado porque, tío, esto es un constante para mí. O sea, a mí, cuando en mi trabajo, cuando me reúno con inversores, cuando me reúno con gente para explicarles de qué va mi empresa, cuando me reúno para hablar de mi trabajo, por esta voz que tengo, por esta cara que tengo, por el pelo, por la ropa, porque soy una tía joven, femenina y encima graba vídeos para YouTube, hecatombe, o sea, como no soy Luisito Comunica, me hacen de menos, o les molesto más, o no me toman en serio. Si fue, de verdad, es... Y ahí estoy, luchando para que esto no sea así, pero pues bueno, pues es algo a lo que me tengo que enfrentar. Igual que me tengo que enfrentar a que me den oportunidades porque dicen a ver si así le veo un poco esta zona a esta persona y me contratan por eso, luego no la ven, pues supongo que es una mierda, pero el mundo va así. Así que vamos a hacer un poco de ejercicio porque necesito yo soltar esta situación. Además, mañana me voy al monte, mañana en unas horas yo cojo un tren muy pronto por la mañana. Venís conmigo, nos vamos a Tohoku, nos vamos a ver árboles, a sentir la naturaleza y a comer gyutan. O sea, por Dios, qué ganas. Vamos a entrar, que si no, me lío. Ya está por hoy. Que mañana me levanto a las 5 para coger un tren. 6:30 de la mañana y por fin empieza mi viaje dejando la angustia de la ciudad atrás. Lo primero, llegar a la estación de Tokio, comprar café, desayuno y subirme a las 7:15 al Shinkansen rumbo a Fukushima. La luz que entra por la ventana por la mañana en el Shinkansen, os juro que es otro rollo. A mí me encanta. Así que aproveché y me saqué unas fotos. A eso de las 8:45 llego a Fukushima, aunque se me ha pasado volando. ¡Wow! No hay nadie en la estación de Fukushima. ¿Qué es esto? ¿Un señor ahí? Vale, un poco más de gente al fondo, pero que Fukushima es como conocido, ¿no? ¿O no? Pobrecito Tohoku, se merece mucho más. ¿Dónde está el baño? Me paso por el baño a retocarme un poco y maquillarme, porque sinceramente antes no tenía ni cuerpo ni ganas. Pero ahora sí que sí. Y ya estoy lista para empezar esta aventura. Desde aquí me subo al tren más aesthetic del mundo, el Abukuma Kyuko. Este conecta Fukushima con Sendai, pasando por Tomino, que es justo donde me bajo hoy. Y listo, primera parada del viaje, ready. Hello dears, bienvenidos a Miyagi. Estoy tan feliz de estar en Miyagi. Hoy estamos visitando una cosa súper chula y por fin os puedo enseñar algo más guay de Japón que no sea las 4 cosas de siempre de Tokio, que a mí me gusta mucho, pero creo que Japón tiene mucho más que ofrecer. Hoy vamos a hacer cosas y a visitar lugares que igual la gente no conoce tanto y que también merecen mucho la pena. Uy, estamos solitos, no hay nadie hoy. Fíjate, gozaimasu. En vez de ser automático, estaba el señor de la estación cogiendo a mano, literalmente, los tickets.
Han venido a buscarme. Tenéis que ver un vídeo que os dejé haciendo un resumen. Y ahí os conté que vine a la zona de Sendai para hacer unas cosas y tal y cual. Si os gustan las cosas más tipo rurales y con la esencia de Japón de siempre, os juro por Dios que Tohoku es vuestra zona. Es increíble. Sairi Yashiki está en Marumori, a solo 5 minutos en bus desde la estación, o 30 andando si te animas a caminar. Fue construido en pleno periodo Edo, en 1848, y después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en museo. Tiene varias estancias, y cada una está dedicada a algo distinto. La primera vez que me reuní con el equipo pude ver armaduras samurái originales, pero esta vez estoy visitando una sala dedicada a la seda, que es súper importante en esta región. De hecho, esta zona es famosísima por su seda. Dicen que de aquí sale de las mejores del mundo. Esto es una cosa espectacular. Una de estas cosas que solo están en Japón y que si queréis verlas tenéis que salir de Tokio. Como en esta zona es tan famosa la seda, un señor muy pudiente con muchas perras decidió que quería invertir en esta zona y que quería darle más dinero. Así que por eso creó estas pedazos de casas que básicamente una era para almacenar la seda, otra era donde vivía él. Ahora mismo, por ejemplo, sirve de museo, básicamente. Y de hecho hay un montón de cosas tradicionales. Eso hoy no lo vamos a hacer, hoy no lo estamos haciendo, pero vamos a visitar todo lo que sea posible del museo. Esta parte del museo solía ser el almacén principal de la familia Saito y ahora, en el segundo piso, hay una exposición para entender mejor cómo era la vida de la gente que trabajaba aquí cuando todo esto estaba en funcionamiento. This house upstairs is the stock of the silk cloth. Esta zona que me acaban de enseñar tan bonita, tan abierta por arriba, básicamente es porque desde arriba tiraban el silk, la seda, y abajo lo recogían para hacer lo que fuese pues de kimonos o lo que fuese. Y me parece una locura lo bonito que está y lo bien conservado que está. Y la historia de este sitio básicamente la tiene ahí puesta en una lámina en japonés con muchos kanjis. Y me ha dicho la chica que me está haciendo la guía que esta zona sirvió como inspiración para Kimetsu no Yaiba. ¿Se parece? Me están explicando la diferencia entre la comida de la que tienen expuesta, que era la que comían los sirvientes, y la que tienen expuesta que comían como los ricos, ¿no?, de la casa. Y me he dado cuenta que realmente nosotros a día de hoy, prácticamente todos, comemos como los ricos de antaño. Esta es la comida de los ricos, que básicamente es arroz, sopa de miso con tofu, pepino, col y su pescadito con el miso, o sea, una pasada. Y esto, los sirvientes comían arroz, un poco más, sopa de miso con algas, sin tofu, nos vengamos arriba, y el pepino. Y realmente cualquier restaurante de comida así tipo menú del día japonés, podríamos decir, es esto lo que te dan en plan, y es menú barato. O sea, a día de hoy vivimos muy bien. Muchas gracias. ¡Ay! ¡Qué gracioso! Está abierto arriba para que la humedad no les corrompiese el silk, que lo tiraban aquí abajo. Ahí estaba grabando antes. Jope, este sitio es precioso, no me puedo quedar a vivir aquí. Que sí, las Nogizaka grabaron aquí un videoclip. No me extraña, muy bonito. Y dejaron sus rúbricas y todo. Oh. Si os gusta el J-pop, igual las conocéis. Es que esto es precioso, pero precioso. Me quedo aquí, os lo juro. ¿Os acordáis que os dije que me metí un tremendo ostión? Pues fue aquí. Ahí se cayó en Sindor. Voy a firmar. ¡Oh, hola! Ah, mira, ya esta va a ser mi casa, me la están presentando. ¡Oh! ¡Qué elegancia! ¡Qué bonito! Bienvenidos a mi hogar. Me fascina porque aquí todos los edificios de verdad están inspirados en... Esto es igual que el de Kimetsu no Yaiba, esto es igual que no sé qué, esto es igual que no sé cuántos, o sea... ¡Oh, no! Es una bala de cañón. Pero que esto es una tortuga por dentro. Y eso es un aguacate gigante. Y esto es una bala de cañón. Bienvenidos a Miyagi. Esto eran cosas que hacían trade con el extranjero. Esto no, esto sí que es de aquí, pero estas cosas me han dicho que es que hacían intercambios con el extranjero. O sea, básicamente esto es la casa del señor este importante que os he dicho antes. Están como sus pertenencias y cosas en plan para museo, para visitarlas. Y es muy interesante porque como era el más rico de la zona, pues evidentemente tiene un montón de cosas históricas y aquí se hacen un montón de cosas de comercio, entonces es realmente chulo. Qué cosa más graciosa que tienen los dioramas de cómo era la ciudad antes con la gente haciendo cosas. Es enorme, hay un montón de dioramas porque por el otro lado hay más. Y como no en bicicleta, o sea, no vaya a faltar una bicicleta. Mira, esta es la casa, creo, con el señor. Jope, no me ha dado tiempo, es que hay tantas cosas para ver. Tengo que volver, quiero seguir aprendiendo cosas. Jope, nos vamos ya, habrá que volver. ¿Hacemos tour comunal? Preparo un tour y venimos todos juntos a hacernos fotos como las Nogizaka.
por favor. Oh, kawaii. Arigatou gozaimasu. Hola, my name is Michiko Suzuki. 丸森町を世界に発信したいので、丸森で有名な丸森猫髪の美味しいお菓子作りました。食べてください。 Si queréis comprar las galletitas estas saladas, nada más entrar aquí, que está la tienda de recuerdos. Lo que pasa es que nos tenemos que ir y no me dejan entrar. Hay tantas cosas que enseñar que no da tiempo. Jope, es que realmente es una pena que esta zona de Japón no se conozca fuera de Japón. Es precioso de visitar, la gente es amable, tienen comida rica, tienen zonas verdes, pero la gente no viene porque no lo conoce. Aquí os estoy dejando información y luego en la caja de infos dejaré más, así que bueno, podéis chequearlo. Después de este viajecito en el tiempo tocaba comer y obviamente tenía que ser la especialidad de Sendai, el gyutan. Sí, literalmente lengua de vaca. Si no sois veganos no tenéis excusa. Tenéis que probarlo, me lo vais a agradecer. El sitio elegido, Rikyū, un restaurante que abrió en 1997 y que hoy tiene locales por todo Japón. Este es Don Quijote de la Mancha. Esto dicen que es alemán y tal, y sí, claro que es alemán, pero es Don Quijote es español. Ahora es cuando es un pavo alemán que se parece a Don Quijote y me meto en un jardín. Don Quijote. Aquí no solo puedes comer un gyutan brutalmente bueno, sino que además este local en concreto es famoso por su cerveza artesanal. Me explicaron cómo la fabrican, me enseñaron las zonas de conservación y al final me sirvieron una jarra bien grande y bien fría. Les pregunté por qué todo tenía un aire tan alemán y me dijeron que literalmente es porque en Alemania la cerveza es súper popular. Y por si fuera poco, su cerveza ha ganado un montón de premios, así que yo feliz de probarla. Pues qué interesante, la verdad, y qué rica la cerveza, estoy sorprendida. Y ahora voy a hacer lo más esperado siempre que vengo a un viaje a esta zona del país, que es comer gyutan, que de verdad que creo que es una de las comidas más ricas que he probado en mi vida. Y yo sé que esto crea un poco de controversia, porque lo que es el gyutan es lengua de vaca. Y yo cuando lo digo, la gente en Instagram siempre me dice, ¡ay, no! ¿Cómo comes eso? Os juro que es un manjar, y es lo más popular de la carta, así que por algo será. ¡Ay! ¡Que me han regalado esto! Esto está buenísimo. Y esto os lo podéis llevar. Venís aquí, os lo compráis, os lo lleváis a casa. Y esto está buenísimo. Ese es el jefe. Muchas gracias. El mejor. ¿Desde cuándo hay un cohete a tamaño real aquí en mitad de un parque en Japón? Esto todos son cerezos, por cierto. El día que vine estaba todo lleno de cerezos. Había un poquito de museo que creo que ahora lo vamos a ver mejor. Y es muy chulo, tienen un montón de cosas dentro. Está enfocado como para toda la familia, ¿sabes? No es en plan súper científico, lo cual me parece súper interesante porque realmente yo, por ejemplo, que no soy científica ni experta en cohetes, puedo venir a este sitio y aprender cosas de cómo es el equivalente a la NASA en Japón, que está aquí. Así que ahora vamos a aprender un poco más. De hecho, este cohete es una réplica a tamaño real del primer cohete que se hizo en Japón. Y aquí hay un cementerio, por cierto. Mirad qué pasa. Joder, que son tela grandes, ¿eh? Que me imagino que como yo, ninguno será aquí ingeniero aeroespacial. Bueno, igual sí, porque sois un montón. Así que igual hay algún ingeniero aeroespacial o físico o algo, pero esto a mí me parece espectacular. Si os interesan estas cosas en vuestro viaje a Japón, mirad. Wow. Además, por cierto, me parece un lugar espectacular para sacarte una foto. Yo me la voy a sacar arriba y, por cierto, si no me seguís en Instagram, es un buen momento para recordaros que me tenéis que seguir en Instagram porque ahí subo reels, stories a tiempo real para que sepáis dónde estoy. Y, por supuesto, si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal. Muy importante, porque así os salen las recomendaciones y dejad like, por favor, porque así YouTube sabe que no sois personas inventadas, que sois de verdad y recomienda mi canal a más personas. Os lo agradecería un montón. Vale, esta es la entrada al museo del lugar este que se llama Cosmo House, por cierto. La cosa es que, como siempre, todo está solo en japonés, así que, aunque hay una señora muy fantástica que os intentará explicar, ella, dejadme en comentarios, por favor, que lo queréis en inglés para que vean que no me lo invento, que realmente hay gente que querría venir aquí. Creen que no, pero yo estoy segura que sí. Vale, me está explicando la señora que, por ejemplo, esto de aquí, que es como la réplica que está fuera del cohete, ellos hicieron el motor. Ellos están muy orgullosos porque su trabajo principal es aquí hacer estos motores y claro, hacer un motor de un cohete pues no es poca cosa. Luego lo que yo he entendido es que este es el satélite que pusieron en órbita gracias a esta misión y esta es una de las fotos que sacaron en esta misión. Y básicamente al lado de Cosmo House está JAXA, es el centro de desarrollo especializados en motores de cohetes como ese de ahí. ¡Buah, es que es enorme! ¡Qué barbaridad! Mira, este sí que está en inglés, qué guay. Este es el segundo motor del H2 Rocket. ¡Oh! ¡Qué
que son restos de verdad. Ay, mira, hay mensajitos. Acaba de venir aquí y explicarme qué era esto. Estos son todas las personas que estaban a cargo de la operación Hayabusa, que fue la que envió el cohete para poner lo que os he enseñado antes, vaya, en el cielo y sacar esas fotos tan bonitas. Y el del centro, el más grande, el del Magna, es el que estaba a cargo de la misión, y todos los demás, gente que formó parte, ya sean ingenieros, gente que voló, que no voló. Ah, pues mira, y aquí tienen la recreación de un satélite y las fotos que saca. Tío, es que a mí todo lo que sea aeroespacial, o sea, me parece interesantísimo. En plan, ¿sabes? Interestelar. Pero claro, yo no me entero. De hecho, ¿veis lo enorme que es esto? Pues esto básicamente es esto, que son los satélites que están en el mundo, con esto, para que os imaginéis lo grande que es, que está por ahí orbitando en el espacio, al lado del tamaño de una persona. Y no me paga pensar que hacen falta todas estas cosas para que yo me pueda, pues yo qué sé, poner un vídeo de Rubius en mi casa en Japón mientras hablo con mis padres por WhatsApp en España. Claro, es que no me para pensarlo, pues gracias a todas estas cosas. Madre mía, la ciencia. Y ahora vamos a subir arriba para que veáis las vistas, que es una locura. Mirad, estos son los astronautas que han ido desde Japón. Este es una cosa espectacular, con corazones y todo, que han ido al espacio. Y después hacer una foto, con ellos aquí. Me encanta. Y hemos llegado al espacio. Y estas son las vistas, que son muy bonitas. Y esa montaña de ahí se llama la montaña Zao. Mira, nosotros estamos aquí ahora, y detrás de estas montañas, aquí como enfrente de este cartel, en estas montañas, está el centro de investigación y estudios, el JAXA, está aquí detrás. Ahí lo marca, detrás de los arbolitos estos. Y tienen un Guinness Record de el más chiquitito orbital rocket, como se dice. Los japoneses son recogiditos y kawaii hasta para los rockets, la verdad. Y esto es toda la gente que gracias a ellos se ha conseguido lo que se tiene. Y es bastante actual, ¿eh? Esto, por ejemplo, es del 2022, o sea, no estamos hablando de algo que hizo en los 80 y ya está. No. Japón lleva unos no tantos años en su carrera en el espacio, pero me parece pues súper destacable. Y este creo que me explicaron en su día que siguen trabajando en ello y que han fallado muchas veces, pero siguen trabajando en ello hasta que el día que sea perfecto y consigan pues llevarlo también a órbita. Y mira, desde aquí, justo enfrente de esto, tenéis el pico del cohete, que mirad desde aquí cómo se ve. Mirad, Dios santo. Y me parece súper gracioso que cuando te subes en el ascensor hace como una cuenta atrás y parece que subes tú también a órbita mientras estás viendo por el cristal el cohete, y no sé, me parece chulísimo, la verdad. Y tienen un manga con la historia de lo que han estado haciendo aquí. El museo es pequeñito, pero muy guay, para entender cómo ha sido el camino del país en la exploración espacial. En la tienda además venden comida de astronautas, pero al estilo japonés. Tienen hasta takoyaki espacial. O sea, yo me llevé unos en mi último viaje y todavía los tengo pendientes para probar en un reel. Así que dejadme en comentarios si queréis que lo grabe. Bye bye. Y ya despidiéndome de todos y de todo, después de un día increíble, llego a la estación de Kakuda para volver a Fukushima. Y de ahí, de nuevo, a Tokio. Me voy con las ganas de quedarme muchos más días, la verdad, porque esta parte de Japón tiene una magia especial. A veces, entre tantos neones de la ciudad, se nos olvida que este otro Japón también existe. Y de verdad que merece muchísimo la pena descubrirlo. El equipo, uno de los señores que me está acompañando para explicarme todo en este viaje, ha hecho estas banderitas. Todo su equipo para pedir por favor que no quiten el tren. Porque, bueno, ya sabéis, las líneas locales no tienen tanto apoyo desde el gobierno central, hay gente que se queja, gente que no. Qué bonito. Ojalá les hagan caso, porque esta gente se merece tener este tren también. Y por cierto, esto es algo bastante guay. Hay un Stampu Rally en el que puedes recolectar todos estos Stampus en toda la línea. Me hubiese encantado hacerlo en este viaje, a ver si en el próximo puedo. Y mirad qué bonito es este. Y nada, aquí ponéis un papel, el que sea, o un librito recopilando todos, y lo podéis tener como recuerdo de vuestro viaje, y es gratuito. Estas cosas me encantan. A ver si puedo hacerlo, por favor, próximamente, y os lo enseño. ¿Sabíais que en Shibata hay una montaña entera de cerezos? En temporada de Sakura se tiñe completamente de rosa, parece un sueño, de verdad. Y también hay calles llenas de estatuas de gatitos que, según dicen, son los pequeños guardianes de los habitantes de la zona. Ya estoy volviendo a Tokio. Realmente ahora estoy cogiendo el tren local que me tiene que llegar hasta Fukushima, que es donde paso esta mañana, y desde Fukushima ya volveré a Tokio. Pero me ha venido súper bien salir de la ciudad, os lo juro, porque además me voy con un montón de regalitos, con un montón de recuerdos, así que muy bien. Estoy cansada por el madrugón y todo, pero una salida así de un día, súper necesaria. Decidme qué os parece que haga salidas así de vez en cuando. ¿O sois más de, mira, no, Tokio, Osaka, lo que sea, pero ciudad? Campos de arroz. Y por si fuera poco, de camino al Shinkansen me encontré por casualidad con el tren de Lapras y Chansey. O sea, hay tantas historias por descubrir en Tohoku que siento que solo he rascado la superficie.
Este no es mi tren, que este va a Sendai y yo cojo este. Qué raro, yo que siempre estoy en Sendai metida, ¿no? Cuando vengo aquí. Espero poder volver muy, muy pronto. Gracias por acompañarme esta vez y nos vemos en la próxima aventura. ¡Jane!